Hola, ¿cómo andan? Acá estoy por enseñarles un nuevo punto fantasía. Yo continúo con esta lana que es hermosa, que da un efecto como de dibujo, que ya les voy a mostrar para qué lo voy a utilizar, las distintas muestras que estoy haciendo, enseñándoles a ustedes los distintos puntos fantasía. O sea, voy a usar todas esas muestras en un proyecto que tengo en mente y por eso estoy usando en la mayoría de los puntos que les voy a enseñar este tipo de material, que en realidad son un par de ovillos que me quedaron de un suéter que me tejí hace un tiempo en agujas circulares. Este material está recomendado para usar con aguja 4,5, es puro acrílico anti-peeling, 100%, y yo voy a utilizar exactamente ese número de aguja, número 4,5. Muy bien, vamos a comenzar con este punto fantasía que es no fácil, recontra fácil y queda muy bonito, con un efecto muy bonito, es reversible, no se necesita tener una cantidad de puntos exacta, puede ser par o impar, no tiene una progresión que uno tenga que seguir, ni mucho menos, o sea, es simple desde el inicio al final. Muy bien, vamos a empezar haciendo en nuestro nudo deslizado y la cantidad de cadenas que nosotros querramos o necesitemos. Yo en mi caso voy a hacer 20 cadenas. Termino de hacer mis cadenas y luego volvemos para acá. Muy bien, ya tengo mis 20 cadenas. A esas 20 cadenas, o las que ustedes necesiten, le vamos a agregar 2 más, que es la altura de una media vareta, que es lo que vamos a estar haciendo. Tomamos lazada y en la tercera cadena vamos a hacer nuestra media vareta normal, como siempre la hacemos. Tomamos lazada, pinchamos, tomamos hebra, enlazamos y pasamos los 3 al mismo tiempo. Es muy sencillo de hacer. Es toda esta hilera exactamente igual. No presenta ninguna dificultad. Muy bien, entonces nos vemos al final de la vuelta para ver cómo seguimos. Muy bien, acá estoy en el último punto, mi última media vareta. Así les quedaría a ustedes toda la vuelta de medias varetas. Ahora subimos con una sola cadena y vamos a hacer puntos deslizados. O sea, pinchamos en el primer punto, tomamos hebra y automáticamente pasamos por la que teníamos en la aguja. Pinchamos, sacamos hebra y pasamos. Pinchamos, sacamos hebra y pasamos. Así hasta el final de la vuelta. Nos vemos al final y les digo cómo continúa. Muy bien, acá llegué al último punto y ahora volvemos a subir con 2 cadenas para dar altura de medias varetas nuevamente. Ahora, la única atención que tienen que prestar. Primero, tomamos hebra normalmente para cualquier media vareta y vamos a pinchar, pero acá, entre las medias varetas de la vuelta anterior. O sea, no de la última que hicimos de puntos bajos, sino de la que hicimos de media vareta, la primera. Entonces, tomamos hebra y pinchamos ahí, entre medio. Y otra cosa a tomar en cuenta es que normalmente tomaríamos así la hebra, pero en este caso lo vamos a tomar así. Eso le da un efecto distinto a la media vareta. Y ahí cerramos nuestra media vareta. Vamos de nuevo. Tomamos hebra, nos vamos entre medio de la siguiente media vareta. Tomamos hebra y cerramos todo junto. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Es todo lo que tenemos que hacer.
Se los muestro más de cerca. Tomamos hebra, nos pasamos a este. ¿Ven? Acá ya tejimos, nos pasamos al siguiente hueco. Ahí, y tomamos nuestra hebra, pero por arriba de la hebra. Tomamos hebra y cerramos. Enlazamos. Pasamos al hueco siguiente para el otro lado y tomamos nuestra hebra por arriba. Subimos y cerramos. Queda algo distinta la media vareta y eso le da un efecto distinto, amén de que pinchamos entre varetas. Acá no es que buscamos una cadena en particular ni nada. Así hasta el final. Nos vemos en el final de la vuelta. Acá ya estoy llegando al final. No se olviden de hacer este último hueco. Ahí. Y después en la cadenita que corresponde a la subida hacen una nueva media vareta. Ahí levantan con una cadena. Y nuevamente repetimos el proceso de puntos deslizados. O sea que es una vuelta de medias varetas pinchadas entre cada media vareta y una de puntos deslizados. Más sencillo, imposible. Ahora les explico de nuevo la vuelta de medias varetas para que ustedes lo vean mejor. Pinchamos con las dos hebras, ¿sí? Esto se hace tal cual como se hace siempre. La única manera o el único punto que se toma distinto es la media vareta que se hace en la siguiente vuelta. Pero son dos vueltas a recordar, la de medias varetas y esta otra que son puros puntos deslizados. Acá no se olviden de ningún punto. Acá tienen el punto de la cadena subida. No se olviden porque si no, no les va a dar los puntos. Subimos con dos cadenas. Nuevamente nos vamos a donde está la media vareta de la vuelta anterior. Ahí en el hueco. Pinchamos, tomamos por arriba, enlazamos y cerramos. Tomamos hebra, nos vamos al hueco que hay entre vareta, media vareta y media vareta. Ahí. Y tomamos por arriba la hebra. Enlazamos, nos vamos acá. Tomamos por arriba, enlazamos y cerramos. Y así vamos continuando toda la vuelta. Y la vuelta siguiente es tan sencillo como hacer puntos deslizados, uno en cada uno de los puntos. ¿Ven? Va quedando un efecto hermoso. Yo acá tengo uno que hice en hilo de algodón 8/6 con aguja 3,5 y ven que le da un efecto como de torcido, por decirlo de alguna manera, que queda muy bonito. Este lo hice con algodón 8/6, que es el algodón intermedio, como explico siempre, con aguja 3,5. De todas formas voy a seguir avanzando con este, así les muestro el final. Nos vemos en un ratito. Bueno, ven, acá les muestro cómo quedó mi muestra
terminada, que como todas las que hago para este proyecto, que ya les mostraré, termino con una vueltita de medios puntos todo alrededor como para emprolijar. Pero así quedó la muestra de este punto. Hermoso. Los espero en el próximo video.